que tuvieran sexo a cambio, les iba a comprar ropa, llegaba a sus cuartos en las noches, les ofrecía dinero, tenían una relación sexual con él. Ya se hizo denuncia de 300 violaciones y quedó en la nada. Exigía que... Ese es el drama en el que viven las niñas de la etnia Ahuajún. Es el segundo grupo indígena más importante en la Amazonía de nuestro país. Si usted en un momento se sintió indignado cuando se conoció la cantidad de denuncias por violación sexual que ocurrían en estas residencias estudiantiles, donde estas niñas quedan al cuidado de profesores y tutores que están a cargo de cuidarlas, imagínese lo que podemos sentir ahora que conocemos cómo se encuentran las dichosas residencias estudiantiles, donde no hay camas, solamente hay colchones, donde probablemente no haya un baño, sino un silo, donde no sabemos qué tipo de alimentación reciben. Debe ser una muy escasa dieta, pero donde además se han tenido que colocar alambres con púas en las ventanas para evitar que todos aquellos que tengan la intención de violar a las menores de edad que son albergadas en estas residencias estudiantiles en la Amazonía del Perú ingresen. No se trata solo de profesores, no se trata solo de tutores, de quienes las cuidan. Ahora también sabemos que mineros ilegales, personas dedicadas a la tala de madera ilegal, delincuentes y que incluso policías han sido denunciados. Un sospechoso incendio ocurrido en el año 2022 en el que se quemó la UGEL de Condorcanqui, se llevó también las pruebas de muchas de estas denuncias, pero finalmente la comunidad Ahuajún se ha sobrepuesto a este horror, ha traído a Lima su queja y lo que hoy queremos saber es qué vamos a hacer con esta situación. De esta manera ocurre ahora. Les damos la bienvenida a ustedes no solamente al programa de esta noche, sino a toda la semana. Vamos a abordar esta problemática con un informe que ha preparado nuestro reportero Alcides Hoyos, pero también con un panel de expertos para conocer finalmente qué es lo que deberíamos hacer, especialmente el Estado, pero por supuesto todos los ciudadanos que tengamos que ver, porque es un tema multisectorial y que atraviesa a toda la sociedad. Pero vamos ahora con un vengador, así le han apodado al vengador. Se trata de un mototaxista que iba a ser asaltado por, no sabemos si eran delincuentes únicamente o sicarios. De pronto los cercaron, eran dos, están viendo un adelanto en las imágenes. Y él coge su pistola, dispara, pero frustra finalmente el crimen. El detalle en la siguiente nota. Con una intensa ráfaga de disparos, este valeroso hombre expuso su vida al enfrentarse a peligrosos delincuentes para evitar que le arrebaten sus pertenencias. Estos zampones fingían ser mototaxistas transitando por la calle Marañón en Jaén para cometer sus fechorías. Su víctima, un confiado pasajero, se encontraba en el interior del vehículo y cuando estaba a punto de bajar, estos ladrones no dudaron en cogotearlo para quitarle rápidamente su celular. Jamás imaginaron que el agraviado llevaba una pistola en su bolsillo y que respondería a balazos para defenderse del ataque. A pesar de que los delincuentes intentaron escapar rápidamente, fueron abatidos por el joven. Claramente un acto en defensa propia. Según la policía, se trata de 3 temidos raqueteros que resultaron heridos de gravedad, por lo que fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos del hospital de la zona. 2 de ellos responden al nombre de Jorman Carrero Javián, de 25 años, y Carlos Sánchez Rofasto, de 32, quienes cuentan con antecedentes por el mismo delito. Entre una de ellas por tráfico, ¿no?, de drogas, tenencia ilegal de explosivos. Mientras ambos se recuperan, son custodiados por agentes de la comisaría de Jaén para posteriormente trasladarlos a la dependencia policial. Los piques ilegales de todos los jueves por la noche, sobre todo aquí en esas vías donde no hay mayor patrullaje policial.
en la Costa Verde. Les hemos presentado en las últimas semanas varios informes sobre cuáles son las consecuencias y de qué manera estos conductores avesados se preparan. Algunos incluso toman algún licor o alguna otra cosa antes de empezar estas carreras absolutamente temerarias e ilegales. Son piqueros ilegales. Pero ahora, ¿qué han hecho? Una vez puestos al descubierto, a través de las redes sociales, están retando a la autoridad y han dicho que no les importa estar al margen de la ley, que ellos van a continuar con estos piques y que lo van a hacer cueste lo que cueste. Es el rugido de potentes motores que anuncia el inicio de los piques ilegales. Periodistas no llegan al camino, ellos saben porque no lo van a parar. Son videos subidos a las redes sociales donde usuarios y pilotos de las locas carreras le declaran la guerra a la autoridad. Tú y todo. Corre, pego, me estoy aburriendo la firme. Acelera mi Lamborghini que por la no te lo he prestado. Temerarios conductores que convierten la Costa Verde en un rally improvisado para deslumbrar a los fanáticos de la velocidad. Piqueros que no solo le sacan la vuelta a la ley, sino que además le envían un mensaje a los medios de comunicación donde advierten que no pararán. Estamos en todos lados y aún así no nos paran. Usando diversas cuentas de Facebook e Instagram, arremeten contra quienes los ponen al descubierto. Así nos saque América Televisión, así nos saque Panamericana, Frecuencia Latina, TV, así manden a todos sus periodistas, no llegan al camino ya, ¿saben? Porque no lo van a parar, así que se van a la de todos ustedes. Desde la cuenta de East McCourt Street, con total descaro, se burlan de la prensa. En su mayoría, avesados jóvenes que no les importa desafiar a la muerte. ¡Ah, qué rico! Ya, hermano, ya. Cuidado, explota. Cuidado, cuidado. Aléjate. Más pronto puede explotar el tanque. Oh, ya. Oh, se murió, güey. Incluso un internauta subió un video segundos después del accidente del último viernes, en el que se aprecia cómo esta camioneta blanca termina llantas arriba tras ser impactada por detrás. Aparatoso choque que le costó la vida a Edgar Alonso Torres, de 25 años. Un desfile de vehículos que se citan todos los jueves en diversos puntos de San Isidro, Surquillo, Callao, para finalmente enfrentarse en una peligrosa carrera en plena Costa Verde. Estamos con dirección a la Avenida del Ejército. En estos momentos estamos siguiendo a 3 vehículos que realizan los piques ilegales. Competencias ilegales que son acompañadas de bailes y tragos y que muchas veces terminan en funerales. Me dicen así nos saquen en tal o cual canal y los periodistas quieran amenazarnos, ¿no? No nos importa, vamos a seguir acá. Bueno, a nosotros tampoco nos importa su respuesta. Lo que nos importa es la vida de todas las personas que puedan terminar pagando los platos rotos de su imprudencia y de su irresponsabilidad. Semejantes manganzones. Por ahí alguno ponía, mi mamá quería que fuera ingeniero. ¿Y qué haces, hijito? Arremeter, ahí sí eres valiente, detrás de un timón, ¿no? Apretando el acelerador. ¿Para qué? Para demostrar que así se demuestra valentía, pues lo retamos. Vamos a seguir nosotros revelando quiénes son, qué es lo que hacen. Y ojalá la policía haga su trabajo de una vez por todas.
La violencia asociada al AMPA está en todo el territorio nacional. Un joven fue acribillado en una tienda de repuestos a donde ingresó una persona que claramente tenía como objetivo asesinarlo. Cuando uno revisa los antecedentes del fallecido, encuentra que también había sido denunciado por agresión contra su expareja, por haber amenazado con una pistola a la policía y además por haber robado una furgoneta. Esta es la situación. Vamos con la historia. Es la pólvora asesina sorprendiendo a este hombre en su centro de trabajo. Segundos antes que la muerte lo encontrara, la víctima estaba conversando junto a sus compañeros en esta tienda de autopartes. De pronto ingresa este sujeto, no precisamente para comprar. El asesino, quien cubre su rostro con un casco de motocicleta, vacía su caserina furiosamente contra su objetivo, mientras que los otros trabajadores se refugian como pueden. Tras rematar a su blanco en el suelo, este mercader de la muerte escapa en una moto, según testigos. Señalan que habría recibido 3 impactos de bala. Rápidamente, Diego García Mauricio, de 28 años, es auxiliado. Aún está con vida, por lo que es trasladado al hospital de Huacho, donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, todo fue en vano, pues llegó cadáver. La policía realizó un operativo capturando a un sospechoso identificado como Joan Pacora Romero, alias Pacorita, quien tenía en su poder el arma de un policía, además de municiones y droga. Las investigaciones luego descubrieron que la víctima tampoco era una santa paloma y que tenía en su haber varias denuncias, una de ellas por amenazar con su arma a su expareja, otra por robar una furgoneta junto a otros miembros de una banda y disparar contra la policía en su intento de fuga. Y en otra oportunidad fue denunciado por aprovecharse de un menor con discapacidad, tras amenazarlo e inducirlo a que robe cosas de su propia casa. Por ello que la policía no descarta que esta muerte se deba a una guerra entre bandas rivales. Hoy es el Día del Campesino. Un saludo muy afectuoso a todos aquellos que siembran la tierra para alimentarnos a los demás aquí en el Perú, pero también es el Día de San Juan. Hay festividades de todo tipo, se organizan festivales, pero en medio de un rally por la fiesta de San Juan en Ayacucho hubo un accidente, una tragedia en realidad, que dejó 3 heridos y a una niña de 11 años, nada más, una pequeñita con la pierna fracturada. La atención estaba puesta en cada competidor, sin imaginar que esta dupla podría controlar el rompemuelles que tenían en la ruta. El sobresalto provocó que quien estaba al volante no pudiera frenar. Desde este otro ángulo, la unidad pierde estabilidad y termina invadiendo la vereda, donde se encontraban espectadores del denominado Rally de Autos Locos, en conmemoración a las festividades por la fiesta de San Juan. De pronto, la celebración llena de alegría se tiñó de angustia y conmoción. El impacto fue más que violento contra 5 personas, 3 de ellas miembros de una misma familia. A este número se suman el conductor y auxiliar del auto loco, quienes estaban inconscientes sobre el pavimento. En total, 7 heridos de gravedad. Ocurrió en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Huamanga, Ayacucho. La actividad fue organizada por el municipio local y hasta transmitida en sus redes sociales, debido a la gran expectativa generada. Pese a ello, nada se informó sobre el accidente, el cual ha dejado entre sus agraviados a una niña de 11 años, quien tiene las piernas fracturadas. Tranquila, tranquilízate. Ocurrido el incidente, bomberos y paramédicos corrieron hasta la zona del Parque de Miraflores para auxiliar a los heridos. Muy bien, y la policía continúa sus operativos contra los mototaxis o los colectivos irregulares, los colectivos informales, el problema de transporte en general. Pero ¿qué es lo que pasó
Había un grupo de extranjeros, un grupo de peruanos que había sido intervenido por estos fiscalizadores y el grupo de extranjeros de pronto, sin ningún respeto a la autoridad, la tomó contra los fiscalizadores y la policía. Y esto se va volviendo recurrente, la falta de respeto a la autoridad. No me interesa lo que me digan, no me importa la papeleta, no me importa si estoy en falta, porque es la ley de la selva. Vamos con la nota. Se disputan los pasajeros a puño limpio. Son mototaxistas enfrentados en una batalla campal. Es común la agresión que alcanzó también a los agentes de Serenazgo. La pelea inició con estos dos conductores, uno de gorra blanca y otro de gorra roja, quienes a empujones llegan hasta la carretera central en Chosica. A su par, dos hombres más se suman al conflicto. Un camión que transitaba por el lugar tuvo que detenerse ante la presencia de estos sujetos. El hombre de gorra blanca logra reducir a su rival llevándolo hasta el suelo para propinarle una ráfaga de puñetes. En escena, otro motorizado con un casco en mano golpea al ya malherido sujeto. En pleno baño de sangre aparece casi una decena de serenos que con sus varas de goma intentan repeler a la turba, lo que enardeció más a los desadaptados. Este sujeto de pantalón beige lanzó un puñete sobre uno de los agentes, logrando que los demás ediles vayan sobre él. Uno de los implicados fue trasladado a la comisaría del distrito. Al ver esta ocurrencia, son alertados nuestro equipo de Serenazgo. Estos ciudadanos venezolanos reaccionan de una manera negativa y se van contra nuestros serenos. Una hora después de los enfrentamientos, 3 motorizados buscaron a los agentes para amenazarlos, enfrascándose nuevamente en una batalla a puñetazos. Los delincuentes intentaron irse como si nada. Sin embargo, los ediles lograron reducir a 2 de los criminales. Estos conflictos se darían por la disputa de pasajeros entre los formales e informales conductores. Los lechuceros, como se le podría decir, pues, no tienen papeles. Por eso que salen de noche, nada más. Sus motos están polarizadas, así. Un nuevo episodio en la guerra contra la informalidad, que parece no tiene cuándo acabar. Nos vamos a ocupar ahora de este tema que habíamos presentado al inicio del programa porque ha ido creciendo la problemática que se ha hecho visible a los ojos de todos sobre la etnia ahuajún, especialmente de los menores, de las menores ahuajún, que son víctimas de violación sexual. Hace algunas semanas venimos hablando de este tema porque se hizo público que se había denunciado a más de 500 profesores. Entre profesores y encargados, por supuesto, de esto que están viendo ustedes en las imágenes, que son las residencias estudiantiles. ¿Por qué existen estas residencias? Pues simple y llanamente porque estas comunidades están alejadas de la posibilidad de un colegio en la ciudad. Por lo tanto, se crean residencias que son como hogares, que albergan donde las niñas viven y al mismo tiempo estudian. Pero se supone que el Estado tiene que garantizar la seguridad plena de estas criaturas. Y además condiciones mínimas. Pues bien, conocido el escándalo de las denuncias, luego se ha conocido la realidad de estas residencias. Y ustedes pueden apreciar, no sé si podemos poner a pantalla completa las imágenes, porque realmente la infraestructura es penosa, penosa. El abandono realmente, las camas, el estado de los colchones, ya no tenemos ahí. Vean ustedes, ¿no? Estos tenderos que supongo yo son para la ropa que estas chicas lavan, ¿no? Y que cuelgan ahí. Pero miren eso, miren esos establecimientos. No tienen condiciones mínimas de salubridad. No hay condiciones mínimas para dormir, para descansar. En el colmo de la preocupación de algunos que sí tienen una vocación de servicio y que están ahí para cuidarlas, en el colmo para que ustedes grafiquen fácilmente cuál es el peligro que las acecha, se ha colocado alambres con púas en las ventanas. Y es una locura. Y uno dice, alambres con púas en las ventanas. ¿Porque las chicas se escapan? No. Porque quienes ingresan por esas ventanas, ¿no? Apenas se dan cuenta que falta, que no hay suficiente seguridad. ¿Para qué? Para aprovecharse sexualmente de estas criaturas. En un principio se dijo profesores, tutores, encargados. Hoy
Hablamos de mineros ilegales y no descartamos malos policías. La nota de Alcides Hoyos. Estamos ingresando acá a nuestra residencia estudiantil. Este es el origen de la cruda y triste realidad que padecen centenares de niños en los centros educativos de Amazonas. Estamos en las entrañas de las residencias estudiantiles, que deberían ser cobijo de alumnos procedentes de zonas alejadas de la selva, pero que en realidad son el hábitat de depravados docentes y promotores que abusan de niños y niñas en condición de pobreza y desamparo, ya que viven lejos de sus padres. Tienen sus colchones que duermen en el piso, así también en la parte de allá les hace falta para que pongan sus cosas como armarios, de repente cómodas. Los escolares, sobre todo de secundaria, deben vivir en estos ambientes inseguros el paso de la infancia a la adolescencia. Niños y niñas entre 12 y 17 años creciendo a su suerte y con una privacidad sin puertas ni ventanas. Y acá también nos falta también sábanas, nos falta colchas, nos faltan mosqueteros, porque en esta zona hay zancudo bastante y no tenemos. En Condorcanqui, provincia de frontera ubicada en la región Amazonas, se ha denunciado que las niñas aguajún que viven en estas residencias son abusadas sexualmente con la promesa de que recibirán imprescindibles útiles de aseo como toallas higiénicas. Pero no solamente es a cambio de las toallas higiénicas, también les ofrecen ropa, les ofrecen lo que ellos necesitan, champú, les dan colonia o ya les regalan una sandalia. No solamente es por toalla higiénica, por la misma necesidad de ellas es lo que permiten que todas esas cosas pasen. Mi papá también lo vigila para que no agarre a las niñas que están ahí. Y a mí y a mis compañeras. Una lugareña, familiar de un niño aguajún, comenta desde el anonimato esta abominable vida en las residencias estudiantiles. Teme por su integridad y la de sus seres queridos si revela sus nombres y apellidos. Hay padres que los dejan en la residencia a sus hijos a su cuenta, no se hacen responsables de ellos, no los visitan frecuentemente y les dejan desde el inicio hasta diciembre que acaba las clases, recién los recogen. ¿Y eso en qué comunidades ocurre? La mayoría es en Cenepa y Santiago. ¿Cuántos niños hay acá en la residencia? En residencia tenemos acá 24 alumnos. En 2019, tras un decreto de urgencia, se destinó dinero para que Foncodes mejore los cuartos de cientos de niños en Condorcanqui, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. La urgencia definitivamente no se evidencia en lo que hemos visto en cuanto a la mejora de las condiciones. Las leyes que sancionan a profesores abusadores, a quienes se suman otras autoridades de la zona, como policías y hasta alcaldes, reposa en la agenda del Pleno del Congreso. Esa ley se presentó y hasta el día de hoy no vemos que haya realmente sido agendada, llevada al Pleno, discutido. Ahí está. Cerca de 1000 niños han sido abusados por quienes debían cuidarlos. Muchos de estos casos no han sido siquiera investigados. Y mientras eso continúe así, las residencias estudiantiles lucirán como verdaderas casas del horror para los escolares más vulnerables. Yo me había quedado corta en la presentación, Alcides me ha corregido porque la cifra ya creció. Cerca de 1000 jovencitas han sido violadas por quienes, repito, deberían estar más bien cuidándolas y educándolas. Esa es la situación y hemos convocado esta noche a la doctora Rosario Sacieta, exministra de la Mujer. También nos acompaña el señor Edson Aguilar, vicepresidente de la iniciativa latinoamericana Voces Ciudadanas. Pero empezamos con la doctora Sacieta. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Por qué no se reglamenta finalmente o no se aprueba esa ley que mencionaba la exministra Marilú Martins? ¿Y por qué esto ha permanecido invisible durante tanto tiempo, Rosario? En primer lugar, un saludo a todos tus televidentes. ¿Por qué no hay en el Congreso una reacción? Porque creo que tienen otros menesteres, tienen otra agenda, no la agenda de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos nosotros que ver que esta zona de Santa María de Nieva, de Condorcanqui,
tiene una situación muy complicada. Mira, yo quisiera que nos apoyemos, permíteme, en las imágenes que estamos viendo. Las condiciones, ¿de quién depende o cómo hacer para revertir esta situación? Bueno, aquí tiene que haber una gestión multisectorial. Acá tiene que, en primer lugar, declarar esta zona realmente en emergencia, porque hay varios tipos de emergencia, y esta emergencia es una emergencia que ataca a la niñez. Tantos niños violados. Fíjate tú, yo quisiera que se entendiera un poco la UGEL. Por ejemplo, vamos al Ministerio de Educación. La UGEL tiene una comisión permanente para docentes en procesos disciplinarios. Casi todos han prescrito, ¿me entiendes? Y hay una... No solamente han prescrito. Te interrumpo porque en el año 2022 un sospechoso incendio se llevó también muchas denuncias. Claro. Borraron toda la evidencia, todos los expedientes que vinculaban a muchos de los lugareños, lamentablemente, en este tipo de abusos. Hoy estamos viendo eso. No hay Ministerio de Salud, no hay profesores, es muy difícil llegar además. Porque, Mávila, solamente de alguna manera, entiendo, se está tocando el tema de la violación. Pero estos niños se han desgraciado de por vida por estos malditos. Tienen VIH. ¿Dónde están los retrovirales del Ministerio de Salud? Tienen gonorrea, sífilis, en el mejor de los casos. Enfermedades venéreas, pero lo más grave es el alto porcentaje, como dice la doctora Zacieta, del contagio del virus que provoca el SIDA. Y la muerte. Y la muerte. Si no hay retrovirales. Si no hay estos tratamientos, si no llegan, imagínense ustedes el trayecto que tiene que seguir, ¿no?, de pronto el médico de la ciudad para llevar los retrovirales y la continuidad. ¿Quién vigila esa continuidad en el tratamiento? Mira, ¿quién se hace cargo de los niños que tienen estas niñas de 13, 14, 15 años, Rosario? Les han desgraciado la vida. Y yo quiero que entiendan que esto no es un tema político. Porque cuando se habla de la infancia, se habla de la patria. Tú no puedes concebir cómo es posible que venga un megapuerto en Chancay, por decirte que es una maravilla que esté viniendo, y sin embargo tengamos niños que estén muriendo de VIH porque unos malditos los contagiaron al ultrajarlos. Entonces, tenemos Ministerio de Salud, tenemos Ministerio de Educación, tenemos la posibilidad, atención, Ministerio de Justicia, hay una sola abogada que ve los casos de la Comisión de Procesos. Correcto, y no quiero pensar en la ayuda psicológica, porque eso ya sería prácticamente un lujo. Y en realidad, esta población es invisible a nuestros ojos. Aquí en la ciudad nos preocupamos, en el Congreso, como he dicho Rosario Zacieta, discuten de cualquier otra cosa, este es el país invisible. Pero esto ya trascendió nuestras fronteras, se ha convertido en noticia mundial, en escándalo mundial. Todo el mundo habla de la comunidad Aguajún, en todos los diarios internacionales y lo que está pasando en el Perú. El señor que nos acompaña, el señor Edson Aguilar, es vicepresidente de la iniciativa latinoamericana Voces Ciudadanas, porque va a presentar una denuncia formal. Así es, Mávila. Mira, la situación no solamente es alarmante, y como bien decía Rosario, esta situación debe declararse en emergencia nacional. ¿Qué hacen los congresistas en su semana de representación al mes? Todos se quedan en la ciudad. ¿Quiénes van a estas zonas? Y eso es grave, realmente es grave, porque no solamente es el Estado quien tiene que proteger y garantizar derechos, sino que tenemos autoridades, entes rectores que justifican, entre comillas, al decir que son prácticas culturales. Correcto. ¿La denuncia ante quién se va a presentar? Permítame. Ante el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Comité de Naciones Unidas. ¿A quién se va a denunciar? Al Estado peruano, porque aquí no se trata de un solo sector. Aquí es multisectorial. El abordaje tiene que ser multisectorial, porque esto como Estado tiene no solamente que avergonzarnos, tiene que interpelarnos como Estado, inclusive como sociedad también, porque no estamos hablando de hechos que han ocurrido el mes pasado. Esto tiene ya varios años, tiene varias gestiones locales, regionales, gobiernos nacionales que han dado la espalda. Veíamos cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial dice que no tienen presupuesto para llegar a la zona. Eso es inconcebible. Ver, yo fui autora de la Ley de Defensa Pública, que era el defensor para el vulnerable. Creo que Defensa Pública tiene que honrar esta institución. Son 500 casos. ¿El defensor del pueblo, dices? No, Defensa Pública. Defensa Pública. Lo tiene el Ministerio de Justicia. Correcto, pero 30 abogados para la parte posterior, lo sé. Sí. ¿Cómo hacemos para prevenir?
primero tenemos que arreglar todo este asunto. Claro, pero entre tanto, no sé si se dan cuenta, estas niñas se van a quedar sin estudiar, ¿no? Después del escándalo que se ha suscitado. Las chicas que hoy tienen hijos, producto de esas violaciones, ya tienen un problema. Es decir, el problema es mucho más grande que la fotografía de las residencias. Así es, claro. No solamente eso. Tú tienes el tema del VIH, de las enfermedades venéreas, la no participación del Ministerio de Salud para dar los retrovirales, para apoyar psicológicamente, porque estas niñas para mí casi están perdidas. ¿Cómo puede ser posible que tú a la madre, a Guajún, le digas, tienes que pagar 200 soles? Tu hijo fue ultrajado, ya. Si quieres ir al pequepeque o quieres meterte en una chalupa, vale 1.500. Son 10 niños ultrajados, son 1.500, 150 cada uno. ¿Por qué el Ministerio de Defensa? ¿Por qué el Ministerio de Defensa no se saca el corazón? Porque la bandera no solamente es 7 de julio. La bandera es decir, aquí estamos. Y está aquí la Marina o está el Ejército y ponen chalupas para poder llevar. Ya los niños están quemados, ya los niños están fregados. Entiendo y los comento a ambos. Entiendo que hay una comisión que está allá, no sé si es solamente el Ministerio de Educación, pero que están analizando, van a trabajar 60 días. Pero este es un asunto de Estado. Como ustedes han dicho, la presidenta ha partido a China, enhorabuena, traigamos todas las inversiones al país. Pero la tarea principal del gobierno es velar por esa población. Ahí está el rol subsidiario. La gente que está abandonada, condenada a no tener una oportunidad de vida. Niños que tienen todo el derecho, que tienen la misma inteligencia, los mismos talentos que cualquiera. Pero no las mismas oportunidades. Está bien, es que son tratados como ciudadanos de segunda. Porque invisibles, porque están invisibles. Pero no solamente invisibles, ¿no? Lo decían. No solamente vemos en Lima, cómo en Lima se quejan del desabastecimiento de los antirretrovirales para VIH. Imagínate. ¿Ok? En Lima, en las principales ciudades, en el interior del país, eso ocurre, pero a mansalva, ¿no es cierto? Están los niños condenados, expuestos no solamente a violaciones, lo que decías tú, salud mental. O sea, es una emergencia de salud mental el trabajar con estas niñas que han dejado de ir al colegio, estas niñas que han sido abusadas, estas madres que son silenciadas y muchas veces no solamente eso, sino que además el derecho a la justicia les es negado. Las compras con dinero. A ver, yo quería pedirles un instante antes de que nos vaya a ganar el tiempo, porque tenemos un video donde una de las chicas nos da el testimonio sobre cómo vive, más allá del tema del abuso sexual y del problema de salud. ¿Cómo vive todos los días? ¿Cómo es amanecer? ¿Cómo es déficit alimentario? Durante todo el día convivir en un hacinamiento, ¿no? Residencias que aquí la producción con toda razón dijo, estas son residencias de terror, deplorables. Vamos a escuchar eso, o vamos a ver las imágenes. Residencias. Los colchones no son adecuados y tampoco no tenemos lo primordial, lo que se necesita es el espacio donde las salas, porque tal como es residencia, tiene que contar con sus propios servicios y entonces no lo contamos. Y lo que necesitamos son, digamos, más que todo, necesito que tenga buena infraestructura, digamos, que puede ser a veces en otras residencias tienen una mejor implementación, ¿no? Porque mayorías anteriormente había las camas, pero de acá un colchones bien. Entonces, si no se puede dormir, por ejemplo, acá las camas, mira, las tablas. Adela. Solo de acá, mira, así están las camas también. Y falta también las paredes, también, hay muchos zancudos también. Entonces sufren eso también porque muchachos se internó también. Y eso. Cocina. La cocina. Y falta los servicios también. Esas son las condiciones. Yo quisiera que nuestros invitados hagan la exhortación, pero yo me quiero sumar o abrir la mesa pidiéndole, a ver, el ministro de Salud que se ha ido en la comitiva a China con la presidenta Dina Boluarte, ¿no debería haber declarado en emergencia esta situación y él estar ahí? ¿Cuál es el papel del ministro de Salud en China? La verdad, no entendemos. ¿La presidenta ha dicho alguna palabra? ¿Ha dirigido algún tipo de mensaje directo como mujer, como mandataria?
Por favor, nuestros invitados, palabras finales, Rosario. El colegio, y quiero llegar a esto, el colegio Moisés Moreno Romero de CENIPA, hay un profesor que ha obligado a los niños a tener actividad sexual con él siendo pasivo. Esa es la situación. Eso es lo que está pasando. Entonces, tenemos defensa pública, por favor, 20 o 30 abogados, formen una brigada, esto le corresponde al Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, tú no puedes quedarte callado, tienes que hacer retrovirales, psicólogos, psiquiatras. Y bueno, luego empezamos con la infraestructura de cámara GESEL, de médico legista y Ministerio de Defensa, ver el tema de las chalupas. Señora Aguilar, estas condiciones son parte de la denuncia. Claro, parte de la precariedad. Porque estás sometiendo a esta población a este estilo de vida. Exacto, esa precariedad inadmisible e inaceptable la tenemos no solamente en la infraestructura y en lo que están expuestas esas niñas y esos niños, sino además vemos una precariedad moral, porque los silencios son muy elocuentes, los silencios nos están gritando que estas niñas no importan, que estas niñas son invisibles, que estas niñas pueden esperar. Ojo, el Perú ha recibido una sentencia al Comité de Naciones Unidas por el Derecho del Niño por un caso. No se practicó un aborto terapéutico, el famoso caso Camila. Claro. Sin embargo, de 11 medidas dictadas, apenas parcialmente se ha cumplido una. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas niñas? Van a tener que esperar 40 años, como acabamos de ver por los casos, ¿no es cierto?, que recién se han dictado sentencia. Esas situaciones no pueden pasar y nosotros vamos a no solamente a llevar la denuncia al Comité de Naciones Unidas, no, sino también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta situación es inaceptable y sí es responsabilidad del gobierno actual y de los congresistas. ¿No? Del Estado en su conjunto. Quisiera compartir con ustedes un pronunciamiento de algunas de las lideresas de la etnia Awajún. Vamos a escucharlo. Pronunciamiento de mujeres Awajún frente a las declaraciones del ministro de Educación y la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables sobre violaciones sexuales en el pueblo Awajún. Son ofensivas para el pueblo Awajún y en especial para las mujeres. Con estas declaraciones trasladan la culpa del agresor a la víctima y esto no se debe tolerar. Quien piensa así no hará nada para resolver este grave problema y tiene prejuicios en relación a un pueblo que no conoce. Que existan 524 denuncias significa un gran esfuerzo de la población Awajún, principalmente de las víctimas, para exigirle al sistema educativo el cese de las agresiones sexuales y sanción para los responsables. Bien, ese ha sido el pronunciamiento. Hace rato que están exigiendo primero las disculpas del caso al ministro de Educación, que se refirió a esto como prácticas culturales, luego a la ministra de la Mujer, que lo secundó en esos comentarios. Pero más allá de las disculpas, vamos a los hechos y vamos a la realidad. ¿No? Entendemos la indignación de las mujeres, pero nuestra preocupación sobre todo es como mañana, pasado mañana, estas niñas ya no tienen que vivir aquí. Inmediatamente deberían haber sido evacuadas para un control médico. Es lo mínimo que podemos hacer por las chicas que están ahí, por las niñas y los niños. Ojo, y una investigación severísima de la UGEL, y una inspección, una fiscalización de cómo se administran estas residencias estudiantiles que hoy se han convertido en cárceles, en prisiones, donde incluso muchas de estas pequeñas llegan a perder la vida por un embarazo mal llevado, malnutrición, enfermedades que no se pueden controlar ni atender, y ya no hablamos de los problemas de salud mental. Gracias a nuestros invitados por estar esta noche con nosotros. Entre tanto, por supuesto, la presidenta Dina Boluarte ha encabezado una comitiva. No estamos criticando el viaje de la presidenta. Ojo, ella tiene que cumplir con su papel como mandataria, atendiendo a una invitación del presidente de China. Vamos a ser sede de APEC, interesantísimo todo, pero sí nos llamaba la atención la comitiva, ¿no? ¿Qué hace el ministro de Salud ahí? No entendemos, la verdad, en qué puede el ministro de Salud contribuir para que una empresa china venga y decida poner grandes capitales acá para invertir en industria. En fin, no lo sabemos. Pero bueno, hay una fotografía, porque el viaje ha sido largo, la presidenta y la comitiva han viajado en clase económica. Esta es la presidenta en París, en un alto, en un momento, ¿no? Una escala técnica, y ahí está la presidenta. Y claro, llama la atención
porque la presidenta está con un buzo de los Simpson. Llama la atención, es una escala técnica, ¿no? Ella viste de manera informal, está viajando, pero, a ver, ahí está con su buzo la presidenta de los Simpson en este alto, ¿no? Pero mientras tanto, mientras la presidenta hace escala y seguramente ya debe estar, si no ha llegado ya a China para cumplir con sus actividades importantes, acá un colaborador eficaz o aspirante, vamos a ponerlo así, el señor Marrufo, ha salido a decir que la presidenta habló, intentó a través del señor Acuña, hijo, ¿no?, contactar a integrantes, miembros del Jurado Nacional de Elecciones para finalmente acelerar o movilizar o cambiar los plazos y evitar que se vean las impugnaciones de Fuerza Popular después de la segunda vuelta electoral. Es decir, manejar de alguna manera la elección y los resultados y garantizarle el triunfo a Perú Libre. Vamos a ver el informe que ha preparado Igor Malca sobre este testimonio, sobre el que el premier ya se pronunció, pero la presidenta todavía guarda silencio. Un poco forzado por las circunstancias, Gustavo Adriansen ha tenido que subirse al tren de la historia a una revisión de lo que pasó en las elecciones de 2021, en las que, según Salatiel Marrufo, Dina Boluarte habría orquestado acuerdos con el Jurado Nacional de Elecciones para manipular los resultados. No perdamos de vista que se trata de la declaración de un colaborador eficaz, que sin ton ni son van levantando estos testimonios con el único propósito de hacer quedar mejor su condición. Yo doy por absolutamente descartada cualquier posibilidad de intervención o de injerencia de la señora presidenta. Se trata, sin embargo, de una pieza clave en el entramado que llevó y mantuvo en el poder a Pedro Castillo. En su declaración ante el Ministerio Público, Marrufo señaló que tras la segunda vuelta electoral, la actual presidenta de la República ordenó a 2 colaboradores acercarse a integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. El objetivo habría sido evitar que prosperen las impugnaciones tramitadas por Fuerza Popular. Se trata del mismo personaje que confesó haber recibido sobornos que luego habrían ido a manos de Castillo, lo que propició su intentona golpista y su caída. Ministro, el 7 de diciembre fue fundamental. Es que aquello puede ser interesante. Fíjense ustedes cómo va cambiando de una línea a otra línea. ¿A quién van a creer? ¿Al del 7 de diciembre o al de hoy día? Marrufo señaló que la mandataria dio la orden al exalcalde de Anguía, José Medina, y al recientemente deportado dueño de la Casa de Zarratea, Alejandro Sánchez, para que se contacten con los miembros del jurado, Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanginés, y así concretar acuerdos irregulares. Para Fuerza Popular, esto es ya un periódico de ayer, como siempre se menciona, una hoja aparte, porque de todas maneras consideramos que se debe investigar. Las órdenes eran evitar que se ampliara el plazo para presentar recursos de nulidad de actas y que se declaren infundadas las impugnaciones fujimoristas. Tras la segunda vuelta, el 9 de junio, Keiko Fujimori anunciaba que su partido iba a impugnar unas 800 actas. 2 días después, el jurado dispuso que se ampliara el plazo para presentar esos recursos, pero a las horas dio marcha atrás. Que el tiempo me da la razón. Es lo que dije hace 2 años cuando terminamos la comisión de las elecciones. ¿Y la gente qué hizo? Archivar el caso. ¿A quién están haciendo el juego? ¿A los fraudistas? ¿Ese es el juego que están haciendo? Los fraudistas, hay que decirlo. Pues yo no creo en eso. Mire, los resultados de las elecciones se dieron. Marrufo ha mencionado a Richard Acuña como implicado, ya que habría sido el nexo con un integrante del jurado. Minutos después de la revelación periodística, el hijo de César Acuña desmintió las afirmaciones a través de sus redes sociales. A esa hora, Dina Boluarte volaba rumbo a Oriente y de momento no se ha pronunciado a pesar de haber tenido actividades en su escala en París. La sombra de un fraude que para muchos era un cuento chino ahora asoma por boca de quien dio el tiro de gracia a Castillo y permitió el ascenso de Boluarte al poder. El presidente del Consejo de Ministros se ha pronunciado y ustedes han escuchado. Él ha dicho que descarta que la presidenta esté involucrada en este asunto. El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, ha emitido un pronunciamiento. Vamos a leer el punto 1, que resume prácticamente todo el sentido de este documento. Y dice: ni con motivo de las elecciones generales 2021, ni de las subnacionales del 2022, efectúe maniobra alguna para favorecer o perjudicar candidatos u organizaciones políticas. Cabe recordar que reiteradamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero
o integrante de agrupación política alguna. Lima, 24 de junio de 2024. Este es el pronunciamiento de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Por cierto, las declaraciones del señor Marrufo vienen siendo todavía materia de corroboración en la Fiscalía. Muy bien, nos ocupamos ahora del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que ha sido sumamente crítico. Bueno, habló de Amanecer Seguro a través de sus cuentas en las redes sociales, pero llamó la atención que fuera especialmente duro con la DIVIAC. Como ustedes saben, la DIVIAC tiene un equipo de policías que apoya las investigaciones de la Fiscalía enfocadas en la corrupción en el poder, las altas autoridades. Y de pronto el ministro ha salido, ha dicho que tiene informes de Contraloría, que están utilizando malos recursos. La verdad, escúchenlo ustedes y luego regresamos y comentamos. En las últimas semanas fuimos informados también de la presunta comisión de hechos graves en la DIVIAC, una unidad que desde el año 2019 hasta el 2024 ha recibido 72 millones de soles, sin que haya obtenido operativos con grandes resultados y que presumiblemente haya utilizado esos fondos para realizar operaciones sospechosas sin que hayan obtenido mayores resultados. Los Babies de Oquendo, que es una de las más grandes operaciones promocionadas por esta unidad, terminó con 17 efectivos policiales detenidos, quienes luego fueron puestos en libertad por la propia Fiscalía, al no encontrar graves y fundados elementos de convicción que los incriminaran, después de 3 años de investigación. Sin embargo, la DIVIAC gastó millones de soles de todos los peruanos en esta investigación y no han dado mayores detalles de ese tema. Recordarán también todos la investigación del general Becerra, que se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, en donde se le imputó pertenecer a una supuesta organización criminal de trata de personas. En esa investigación también se gastaron millones de soles. Muy bien, a ver, al ministro, con todo respeto, dejemos a la Contraloría que haga la evaluación de cómo y cuándo y de qué manera, si hubo un mal uso del dinero o el presupuesto asignado a la DIVIAC. Pero, ministro, la verdad, los ciudadanos estamos cansados de la delincuencia. Aquí vamos a seguir presentando casos. Por favor, concéntrense por ahora en eso. Ya sabemos que hay intentos de una injerencia política en la DIVIAC. Porque, claro, a ningún poderoso le gusta que lo investiguen, a ninguna autoridad le gusta ser fiscalizada. Pero hay bastantes tareas pendientes en el Ministerio del Interior como para que en medio de todo el balance sobre la inseguridad ciudadana, de pronto le dedique estratégicamente este par de comentarios a la DIVIAC. Vamos con otras informaciones. De 4 disparos asesinaron a un hombre que se encontraba a bordo de su camioneta. Todo esto en plena Panamericana Sur. César Peñalosa Flores fue interceptado por 2 sicarios que iban en una moto y que no dudaron un instante en dispararle, acabando con su vida de inmediato. La policía señala que la víctima habría sido centrada, ya que en su mano tenía un celular y al parecer se detuvo a la altura del kilómetro 14, donde fue acribillado. Y durante un operativo policial se detuvo a alias Messi. No, por supuesto, no estamos hablando del brillante jugador de fútbol argentino. Estamos hablando de un adolescente que utilizaba este apodo, acusado de haber asesinado a 3 personas. Un adolescente, ojo, cuando hay un debate y una polémica en torno a ver si se podría aplicar incluso cadena perpetua contra delincuentes menores de edad. Bueno, este Messi es un conocido gatillero, así se les llama, que cayó escondiéndose en una casa en el Callao. Cometía delitos junto a su hermano, también jovencito, 16 años, con quien mató a un joven boxeador, así como a la expareja de su madre, entre otros hechos que todavía están en plena investigación. Nosotros hemos venido abordando aquí en Ocurre Ahora, pusimos al descubierto el caso de este acosador de la camioneta, así lo bautizamos. Encontramos una primera, una segunda, una tercera víctima. No todas quisieron hablar, pero Edgar Aguilar siguió el rastro. Hay información que nos lleva a sospechar que las actividades o que el número de víctimas podría ser mayor en este caso. El día de hoy no solamente vamos a presentarles a una 4ª víctima de este acosador, sino además la palabra de su abogado.
que de alguna manera confirma quién es el dueño y el conductor de la camioneta que ha sido protagonista de estos videos que nosotros hemos preparado, producto de los registros de las cámaras de seguridad en esta situación. Vamos con el informe. Una de las víctimas del acosador en la camioneta lo reconoció viendo parte de este video. ¿Tú lo reconoces? Sí, sí lo puedo reconocer con todas las mismas facciones, con todas las características, todo. ¿Él es el hombre que maneja el carro? Sí, él es el hombre. Hoy, el video completo obtenido en exclusiva por Ocurre Ahora revela otra parte de esta historia y es realmente escalofriante. En orden cronológico, la víctima de 21 años de Chorrillos aparece a las 22:30. La camioneta pasa por primera vez a las 22:31. La víctima vuelve a aparecer a las 22:32. La camioneta entonces reaparece a las 22:32 con 40 segundos y a las 22:32 con 56 segundos el conductor hace contacto verbal con la víctima. Y entonces lo primero que hice ya fue cerrar la puerta y me ingresé a mi casa. ¿Qué pasó después de que ella entrara a su casa? Preste atención. La camioneta vuelve a las 22:33. Un minuto después aparece otra mujer, aparentemente adolescente, paseando a sus dos perritos. Ahí está, de nuevo la camioneta. Da la vuelta y a las 22:35 aparece otra vez. Segundos después, el conductor para al costado de la mujer y sus dos mascotas. Algo le dice, la chica da 2 pasos hacia atrás y sigue avanzando. La camioneta acelera y el conductor decide dar la vuelta. Es ahí cuando se logra diferenciar la placa. BPP 358, dueño José Luis Medrano Aucacusi. Son las 22:36. El conductor para una vez más al costado de la mujer y luego se va. Días después de conocer el primer caso donde una niña de 15 años es la víctima, José Luis Medrano Aucacusi, el propietario de esta camioneta Subaru gris de placa BPP 358, sigue con paradero desconocido para nosotros. Buen día, buen día. José Luis Medrano. Pero desde algún lugar nos ha contestado vía WhatsApp diciendo: comuníquense con mi abogado. ¿Qué le ha comentado su patrocinado, caballero? Que él va por ahí, que jamás le ha hecho daño a nadie. Él es una persona de bien. Él trabaja por una empresa mexicana. Pero él no niega que haya manejado la camioneta, ¿no? ¿En qué momento? Pero claro que tiene que manejar esa camioneta porque es su camioneta. Él pasa por ahí. Pero de ahí a que se haya parado, a faltar el respeto a unas niñas, eso no es. Que lo agarren. Que no haga más esto porque nuestras niñas de verdad corren demasiado peligro. La defensa legal de José Luis Medrano Aucacusi, sindicado como acosador. ¿Tú lo reconoces? Sí, sí lo puedo reconocer con todas las mismas facciones, con todas las características, todo. ¿Él es el hombre que maneja el carro? Sí, él es el hombre. Ha confirmado que el acusado maneja su camioneta por las zonas donde se han reportado casos de acoso. Y el señor va por ahí porque tiene 2 hijos con capacidades diferentes. Él tiene que recoger a sus hijos por esa zona. A las 10:30 de la noche. A eso le tornaba a Chorrillos varias veces. Él vive por allá. En la empresa donde trabaja José Luis Medrano Aucacusi afirman que se encuentra en suspensión perfecta. El Ministerio Público ya ha recibido la denuncia de la policía por el presunto delito contra la libertad, acoso agravado. Bueno, tendrá que responder a la fiscalía. Hay 2 investigaciones ya abiertas. Hay una persona que lo ha reconocido, una de las denunciantes, una de las víctimas lo ha reconocido la placa, el nombre, el rostro, todo. Nos vamos, pero mañana 7:30 en punto. Aquí en Ocurre Ahora.